Jorge Tayana es un hombre político de cuna. Hijo del médico personal del general Perón, comenzó a militar desde muy joven. Ese compromiso público le costó también 7 años de cárcel durante la dictadura. Después volvió a la actividad pública, donde llegó a ser canciller del gobierno argentino entre el 2005 y el 2010. Fervoroso en el pensamiento y moderado en las formas, es un agudo analista de la realidad nacional e internacional. De paso por Paraná, esta noche nos visita Jorge Tayana, un político distinto, un hombre que sabe cultivar el difícil arte de la diplomacia. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal Paraná? ¿Cómo lo he tratado? Muy bien, muy bien, más un día espectacular, porque a la mañana cuando salí temprano me decían que no, que había neblina, que estaba muy frío. Llegué, un sol espléndido y todos auguran un fin de semana largo bueno, así que está bien. ¿Está recorriendo el país? ¿Está visitando lugares? Estoy visitando, sí, con cierto ritmo, porque tengo actividad también en Buenos Aires, pero estoy tratando de visitar. Estuve en Tucumán hace un par de semanas, ahora he venido a Paraná, pero vengo nada más que por el día. Pero sí, tengo ganas de seguir recorriendo y conversando con las compañeras, con los compañeros, hablando de la situación y también palpando un poco cómo se está viviendo estos momentos, que es obvio que no son fáciles en general para muchos en la población, ¿no? ¿Y con qué se encuentra? Bueno, me encuentro con una creciente conciencia de que el gobierno tiene como tres, el gobierno nacional tiene como tres problemas, digamos, o tres situaciones. La primera es que parecieran que están confundidos respecto del mundo en que se desenvuelven, ¿no? Es decir, actúan como si fueran los 90 y son casi el 2020, digamos. Y eso les produce un desacomodo o un error. Segundo, me parece que ellos no solo actúan en un mundo que no es el que ellos piensan, sino que también tienen muchos errores, cometen mucho lo que se llama mala praxis, ¿no? O sea, meten la pata. Y tercero, resulta muy evidente que muchas de las cosas que hacen las hacen en beneficio propio, si son negocios, intereses. Combinado esas tres cosas, el país no la está pasando bien y la perspectiva no es buena. Hace un mes nos decían que ya estaba todo encaminado, que lo peor había pasado. Lo peor había pasado. Bueno, ahora lo peor no solo no ha pasado, sino que está adelante. ¿Y hasta dónde el contexto internacional tiene influencia en todo esto? Tiene influencia porque no se termina de salir de la crisis que empezó en el 2008 y que está como dando vueltas, y esa crisis cayó sobre la región. Los últimos años, 3 años en América Latina y en América del Sur fueron malos en general. Casi no hubo crecimiento, casi hubo caída de las exportaciones, hubo flujo negativo de capitales y sale más plata de la que entra. Ahora eso se sabía que iba a pasar. O sea, el gobierno era optimista para tratar de engañar a la gente, no hay otra. Demasiado optimista, dijo el presidente. Bueno, yo creo que no. Un gobierno que toma deuda como tomaron ellos, me parece que no se puede decir que es optimista. Usted no toma deuda si es optimista. Usted toma deuda si tiene problemas o si es un irresponsable. Pero la verdad es que demasiado optimista es una forma de decir que en realidad les hemos estado macaneando durante tiempo. Me parece a mí, no hay mucha. ¿Cuál es la razón para ser optimista cuando uno se endeuda y tiene una tasa de interés como la que ha mantenido este gobierno? El gobierno reconoció 2 errores hace poquito en la voz del presidente. Uno fue de eso, dijo, fuimos demasiado optimistas, y otro dijo, o han dicho algunas personas de su entorno, que el error fue no haber dicho el estado en el que encontraron el país. O sea, todos los errores no son errores. Es como si digo, sí, mi error es que soy muy buena persona. No, eso no es un error. Que digo todo de frente. Claro, digo todo de frente, soy muy sincero, soy demasiado leal. Eso no son errores. O sea, el gobierno oculta sus errores. Primero, porque de lo que se han aprovechado, que es del desendeudamiento, es de lo que no hablan. Ellos se han endeudado, han pagado toda la deuda que se podía, le han pagado hasta los abogados
de los fondos buitres sin discutir nada, pagando posiblemente bastante más de lo que se podría haber negociado, y luego han tomado deuda de una manera desordenada y exagerada. Han basado su gobierno en tomar deuda y poner altas las tasas de interés. Con eso lo único que han hecho es traer especulación financiera. Veo que hay gente muy cercana al gobierno, muchas personas que han votado, Cambiemos también, que responsabilizan de esto exclusivamente al gobierno anterior. Sí. y a la corrupción, es el tema. ¿Qué le dice usted cuando le plantean estas cuestiones? Bueno, a ver, está claro que en el gobierno anterior, al terminar el gobierno anterior, había varias situaciones económicas complejas o varios problemas. Ahora, lo que yo veo es que el gobierno actual, todos los problemas que vienen en el gobierno anterior, en general los ha empeorado, los ha agravado, no los ha solucionado. Y los problemas que no existían los ha creado, como por ejemplo el endeudamiento y la especulación financiera. O sea que eso me parece que es claro, y además la realidad muestra que los números van por ese camino. En cuanto a la corrupción, sí, en la Argentina hay corrupción. En la Argentina hay una corrupción estructural que está de hace muchos años. Y hay varios elementos que tienen que ver con esa corrupción, pero por lo menos yo creo que hay que tener una política de tolerancia cero a la corrupción y creo que hay por lo menos dos elementos claros en donde avanzar para combatir la corrupción. El primer caso, o el primer área, es lo que se ha llamado, con tantas maneras, la patria contratista, es decir, los contratos del Estado de obra pública, que han sido una fuente de corrupción, ahora está en los diarios, todo, y donde seguramente el presidente conoce bastante porque ha estado muy vinculado a la obra pública. Ese es un área que es compleja, que ahora están las denuncias de cartelización, bueno, hay mucho que trabajar ahí, pero ese es un foco de corrupción importante. Y lo segundo es el financiamiento de la política. El financiamiento de la política, hay leyes de financiamiento, yo creo que no son lo suficientemente transparentes y me parece a mí que Argentina tendría que optar. Hay varios sistemas de financiamiento de la política en el mundo. Me parece que el sistema que debería adoptar la Argentina es financiamiento exclusivamente por parte del Estado. La idea de que en un país donde el 30% de la economía es en negro o el 40% no se registra y hacen negocios sin registrar y donde los empresarios pueden entonces poner la plata y definir quiénes son los candidatos, y me parece que eso no es un país que va a ser más democrático. Me parece más razonable que hubiera otro sistema de financiamiento de la vida política. En las últimas horas ha empezado a hablarse de un gran acuerdo nacional con vistas al año 2019. ¿Usted cree en eso? Bueno, es una mala elección de palabras, ¿no? El gran acuerdo nacional fue una política de una dictadura para amañar un proceso electoral, como fue el gran acuerdo nacional que hizo el general Lanusse. Así que me parece por lo pronto que eligieron mal el nombre. Segundo, el gobierno dice que quiere un acuerdo, pero para que se le apruebe el presupuesto del año que viene, que va a ser un presupuesto recesivo, un presupuesto de recorte de política social. Si el gobierno quiere concertar con la oposición, lo primero que tiene que hacer es, en vez de decir que va a vetar, apoyar el proyecto que la oposición consensuó para hacer que lo de las tarifas sea razonable. El gobierno ha hecho un tarifazo que es impagable por los usuarios familiares, domiciliarios, y por el comercio y por las empresas. Entonces, en vez de decir que lo va a vetar, si quiere buscar acuerdos, que diga que no, que va a aceptar, que efectivamente la oposición ha encontrado una fórmula razonable y entonces que comience a hablar. No hay posibilidad de hacer un acuerdo con un gobierno que insiste en defender las minorías en contra de las mayorías. ¿Y usted en qué cree que puede llegar a achicar el gobierno el año que viene? ¿Qué puede achicar? ¿En obra pública? Bueno, obra pública ya lo he dicho. Sí. Va a achicar en obra pública, va a reducir políticas sociales, va a reducir salud, educación, todo lo que sea infraestructura social, va a reducir jubilaciones, pago al Estado. ¿Cuánto le está dando de aumento a los empleados estatales? Menos de la inflación. Bueno, sí. Las paritarias a 15 es una forma de reducir todo, porque todo el mundo sabe que este año la inflación va a ser 25 por lo menos, por arriba del 25, casi seguro. Entonces,
Me parece que va a recortar. ¿Por qué digo que va a recortar? Bueno, porque esa ha sido la política del fondo en los 26 acuerdos que hizo con la Argentina, desde el 56 que entramos al fondo hasta ahora. Y segundo, porque hay que leer, yo he leído el informe de capítulo cuarto que hizo el fondo en noviembre, diciembre del año pasado, y lo publicó con una serie de recomendaciones. Mientras no hay crédito, las recomendaciones, usted puede leerlas, si le parece bien la tome, y si no, la guarda en un cajón. Ahora, desde el momento que usted pida un stand-by, seguramente con base en esas recomendaciones se van a tomar objetivos de política, que son los que hacen. Si no es que el fondo le dice qué es lo que tiene que hacer, le dice haga tal cosa y yo le doy un desembolso de tanto dinero en cuotas, claro, en la medida que usted cumple. En cumplimiento de eso. Hay gente que dice, yo he visto algunos analistas económicos en la televisión que dicen, no, pero los stand-by significa que nos aprueban, pero lo tenemos ahí por las dudas, como un reaseguro, no vamos a usar 30.000 millones, no necesitamos esa plata. Bueno, han endeudado bastante más de 30.000 millones, así que el problema, repito, no es el endeudamiento, mucho más grave que esos 30.000 millones de endeudamiento es las condicionalidades que llegan con esos 30.000 millones. Porque es decir, hay que entenderlo bien, el Fondo Monetario no es un organismo que se ocupe del desarrollo de los países, de la distribución justa del ingreso, de generar un crecimiento sustentable. No es esa su tarea. El Fondo Monetario se ocupa de que los países estén en condiciones de pagar o repagar los créditos que toman, tanto del sistema multilateral, del Fondo, del Banco Mundial, como de la banca privada. Eso es lo que le preocupa. O sea, lo que viene a hacer es a garantizar que se le pague a los acreedores. ¿A costa de qué? Y a costa de no poner el dinero en otras partes. ¿Y cuáles son las otras partes? Las políticas sociales, las jubilaciones, la educación. No hay mayor secreto. Y si no, miremos los últimos países donde ha actuado el fondo. Miremos el caso de Grecia, que es escandaloso lo que han hecho. O sea, han hecho sufrir al pueblo griego de una manera desorbitada. Y miren, eso tiene que estar claro. El fondo, ¿por qué los argentinos no quieren al fondo? No es porque es un prejuicio o un fantasma. No quieren al fondo porque lamentablemente lo hemos conocido demasiado. Claro. Y si en las 26 veces planteó cosas que son negativas para la mayoría, ojalá fuera distinto, pero es muy difícil creer que en la 27 va a plantear algo mejor. Sé que tiene la actividad ahora, de paso le invitamos a la gente a que se quiera sumar, pero antes quiero preguntarle una pregunta política exclusivamente que tiene que ver con, cae la imagen del presidente, cae la imagen de la gestión, pero todos los analistas dicen nadie la capitaliza desde el otro lado, desde la oposición. Muy poco por ahora, no diría que nada, pero muy poco. Bueno, eso es parte de la crisis política, eso es parte de que el gobierno ha combinado su fortalecimiento político con una serie de diatribas contra la clase política. El gobierno se plantea a sí mismo como algo diferente a la política, a pesar de que la mayoría son políticos desde hace muchos años, y sí, hay en muchas partes un cierto descreimiento de la política y de los políticos, como lo hay del poder judicial, como lo hay de sectores de muchas instituciones de la Argentina. Pero por eso mismo, o en todo caso, ante eso, lo que se debe hacer es justamente buscar caminos alternativos, escuchar lo que le está pasando a la gente y plantearle soluciones a los problemas. Mire, acá lo que debe hacer básicamente el peronismo, que es el gran partido opositor, es debatir, juntarse y hacer una propuesta alternativa a la del gobierno. ¿Por qué alternativa? Porque nosotros somos opositores y somos la expresión de una política social, de un estado de bienestar, de una prioridad a la justicia y a la situación de los más humildes y de desarrollo de la producción y del mercado interno. Y eso tenemos que plantearlo, y eso es muy distinto de lo que plantea el gobierno. Si planteamos eso con claridad y damos respuesta a la gente y le decimos, mire, para el fin del 19, para el 20, nosotros queremos hacer esto para salir de donde lo está llevando el gobierno, que es un mal lugar, yo creo que vamos a fortalecer la representación de los políticos y vamos finalmente a poder derrotar electoralmente a Cambiemos. ¿Y usted cree que se podrán juntar, que vencerán las diferencias? Yo creo que sí, por dos o tres razones. Primero, porque ya son manifiestos
los problemas que tiene el gobierno y las consecuencias de su política. Mira, ayer estaba una reunión, para no ir más lejos. La CGT, los directivos de la CGT ayer se reunieron con el senador Pichetto y ambos sectores expresaron que no van a apoyar la ley de blanqueo, que era parte de la reforma laboral que impulsa el gobierno. En diciembre decían que la iban a apoyar. Ahora no van a apoyar porque han visto que en realidad afecta el sistema de indemnizaciones, una serie de razones. Bueno, ¿qué ha pasado? La realidad ha mostrado que hay no coincidencias. hay que apoyar. Se van generando más coincidencias. Y creo que en la medida que quede claro las consecuencias de la política del gobierno, va a haber más posibilidades de que coincidan un sector más amplio en la necesidad de tener otro gobierno que haga otras cosas y que mejore las perspectivas de los argentinos. Gracias, Jorge, por la visita. No, muy gracias, amable. Cristian. Nos vamos ahora a la Óptica GB.